Esta es la nueva Insta360 X4 y esta es la Insta360 Ace Pro. Y voy a responder a dos preguntas: ¿cuál es la mejor y cuál me tengo que comprar? Y al final del vídeo os digo mi favorita. ¿Empezamos? Lo primero que tenemos que responder es cuál es tu principal objetivo con estas cámaras. Si quieres una cámara más tradicional o clásica con un único enfoque, o si quieres grabarte con enfoques infinitos sin tener que preocuparte por dónde apuntas. ¿Te ayudo? Lo primero, la Insta360 Ace Pro tiene un precio de 479 € con una promoción que te dejo justo debajo en la descripción del vídeo. Por otro lado, la nueva Insta360 X4 tiene un precio para España desde la tienda oficial de 559,99 € y si la compras con mi link te llevas el palo selfie de regalo, que es básicamente lo único que necesitas para grabar. Por cierto, si en algún momento del vídeo veis un objeto negro, no os asustéis, es la Ace Pro que al llevarlas tan juntas suele aparecer en la escena, ¿ok? Si analizamos frente a frente, hay una ganadora bastante clara, la Ace Pro, pero tiene una fácil explicación. La Ace Pro únicamente cuenta con una lente con la que puedes grabar vídeo hasta 8K de resolución, mientras que la X4 graba un vídeo 360 grados con dos lentes y una resolución sumada de 8K, que nos va a dar unos vídeos brutales, pero que siempre tienes que reencuadrar. Por contra, ¿qué vas a ganar? Libertad y creatividad. Vas a poder crear decenas de vídeos diferentes con una única toma e incluso automáticamente con la app, pero eso lo vemos más adelante. Y para ello tenemos que hablar del campo de visión. En la Ace Pro tendremos hasta el campo de visión Ultra, que nos va a permitir capturar el mayor ángulo visto hasta ahora en Insta360, aunque te va a deformar un poquito la imagen por los laterales, como vimos en la comparativa frente a la GoPro 12, de la que te dejo el vídeo por aquí arriba. Pero claro, en la Insta360 X4 en 360 grados no hay límites. Al grabar un vídeo 360 grados siempre vas a poder reencuadrar girando la cámara o bien alejando el punto de vista hasta el efecto Tiny Planet. Pero también si la desencuadramos a posta, con la X4 vas a poder seguir enfocando bien. Nada se va a escapar con esta cámara, la cual viene muy bien, por ejemplo, para moteros, para ciclistas o esquiadores o simplemente para bloggers. Al igual que el palo selfie, que en las tomas de la Ace Pro, dependiendo del ángulo que elijas, te va a aparecer el palo selfie en medio. No hay forma de quitarlo si quieres grabarte a ti mismo, lo cual es un incordio. Por cierto, si quieres ofertas en alguna de estas cámaras o accesorios, tienes que unirte ahora mismo a mi canal de Telegram. Te dejo el link. En la X4 nada nuevo, pero siempre mejores resultados haciendo desaparecer el palo selfie automáticamente, como por arte de magia. ¿Ah, que sí? Por cierto, si el vídeo te está pareciendo útil, no olvides dejarme un buen like aquí abajo, y si te gustan las cámaras 360, las cámaras de acción, los gimbals o los relojes deportivos, no olvides suscribirte al canal. En el apartado de la estabilización, la verdad es que la Ace Pro cuenta con tantos modos de estabilizador que es difícil elegir. Tenemos 3 modos en vídeo normal, el bajo, el estándar o el alto. La mejor estabilización también en el modo de free frame, pero ya te obliga a pasar por la aplicación. Y como no, también vamos a tener bloqueo de horizonte en 45 grados o en 360 grados en vídeo normal, con el que no tienes que cuidar tanto el movimiento del palo como te conté en la guía de la Ace Pro para principiantes que os dejo aquí arriba. La nueva X4, de nuevo, al tener un vídeo 360 grados, se bloquea el horizonte, se reencuadra, lo recortas y estabiliza al máximo, independientemente del movimiento que hagas, el eje que sea, más cómodo y no fallas casi nunca. Uno de los apartados con diferencias más llamativas es la batería. Con la nueva batería de 2290 mAh en la X4 y 1700 mAh en la Ace Pro, con una autonomía de 135 minutos frente a los 100 minutos de la Ace Pro, y de las que yo he realizado 2 pruebas, tanto de calor como batería. Primero he probado las cámaras a su máxima resolución, 8K 30 frames por segundo frente a 8K 24 frames por segundo, y le doy a grabar.
La primera en apagarse por falta de espacio ha sido la Ace Pro a los 48 minutos cuando le quedaba un 35% de batería y después la X4 a los 81 minutos. Si nos ponemos en una resolución común a 4K 60 frames por segundo, vemos como la Ace Pro llega hasta los 81 minutos y la X4 aguanta mucho más y se va hasta los 123 minutos, pasando muy por encima a la Ace Pro en este apartado. ¿No te parece? En cuanto a la resistencia y la durabilidad, tenemos novedades. Contamos con dos modelos resistentes al agua hasta 10 metros de profundidad sin necesidad de carcasa. Pero ahora contamos el X4 con protectores reemplazables, algo que la Ace Pro, de manera oficial, si se te rompe, te lo cambian gratis durante el primer año. Por lo que aquí la X4 con esos dos protectores incluidos en la caja, además de poder comprar más protectores en caso de tener algún golpe o arañazo, consigue, en mi opinión, una auténtica cámara de acción 360 grados, perfecta para todo tipo de situaciones, y no vas a estar con tanto miedo a impactos, a golpes o caídas, teniendo la pantalla en el mismo cuerpo, algo que digamos no puede decir la Ace Pro. Si la llevas desplegada, al igual que vimos en la comparativa de la X4 frente a la GoPro Max, que voy a sacar muy pronto, te la dejo aquí arriba. ¿Y qué pasa con el audio, David? Una pregunta que me hacéis muchos. ¿Qué tal capturan estas cámaras en situaciones reales? Pues aquí os voy a dejar con unas pruebas que he hecho con las dos cámaras, sin ningún tipo de ajuste. Y la X4 a 8K 30 frames por segundo y la Ace Pro a 8K 24 frames por segundo. ¿Qué tal? Vale, pues estoy haciendo una prueba tanto de audio como de calidad de imagen porque estamos en una zona de claroscuros muy interesante para ver esos rangos dinámicos y también para ver qué tal se escucha el sonido de mi voz cuando estoy grabando con estas cámaras. Estamos grabando a máxima resolución, 8K 30 frames, 6K, 5,6K y 4K en HDR con la Insta360 Ace Pro. Quiero hacer esta prueba simplemente para ver qué tal capturan el audio estas cámaras cuando me estoy moviendo con la bici, cuando estoy moviéndome con la bici. Uno de los apartados donde hay otra clara ganadora, la Ace Pro, es la baja luz. Aquí contamos con un sensor más grande, además de un modo específico para este tipo de vídeos, el Pure Video. Por cierto, si tienes dudas sobre la Ace Pro, te recomiendo que te unas al grupo más numeroso que hay en Telegram en español y también al de la X4. Los enlaces en la descripción. Y es que consigue de una manera automática balancear los ajustes y conseguir un vídeo mucho más luminoso en escenas donde la X4 sufre y de manera considerable. ¿No te parece? Para ahora mismo el vídeo y dime en los comentarios cuál se ve mejor. Así como en las fotografías, que al igual que sucede con el vídeo, tenemos unas fotografías en la Ace Pro de hasta 48 megapíxeles, muy buena resolución, y que sin embargo en la X4 son de 72 megapíxeles. Una pasada porque las vas a poder reencuadrar y editar a tu gusto, incluso creando vídeos con ellas y tomas tan creativas como estas. En la cámara lenta hay diferencias claras también. Tenemos por un lado hasta los 4K a 120 frames por segundo en la Ace Pro o incluso subir hasta los 240 frames a 1080p, que no me parece que tenga tan buena calidad y yo me quedaría con los 4K a 120 frames por segundo. Por su parte, la X4 ha mejorado de nuevo en resolución y tasa de frames, llegando a los 4K a 100 frames, que no está nada mal si tenemos buena luz, ya que vamos a contar con una esfera completa para rotar y rotar en cámara lenta mientras apreciamos los detalles, pero que no consiguen tan buen detalle y calidad de imagen como el Ace Pro. Pero si hablamos de creatividad y de vídeos impactantes, ambas cámaras cuentan con modos muy potentes como el Type Shift a 4K versus el 8K, que me encanta el X4, el poder encuadrarlo y girar la cámara a nuestro gusto.
el timelapse, que la X4 se va hasta los 11K aprovechando toda la esfera, y hasta el mítico bullet time, que en este modelo de X4 sube hasta los 5,7K 120 frames por segundo, dándonos más calidad de imagen para crear vídeos muy diferentes. Y al contrario que las funciones inteligentes, donde si no me equivoco, corregirme en los comentarios si me dejo alguno, tenemos exactamente los mismos. Control por voz en los mismos idiomas. Todavía no hay español, tranquilos. Control por gestos. Funcionan exactamente igual. Cancelación de captura, aunque la Ace Pro sí podemos pausar un vídeo y continuarlo más tarde. En la X4 de momento no. Y tenemos pregrabación y grabación programada. Muy potente ambas cámaras, donde quizás la X4 únicamente es compatible por el momento también con el GPS Preview Remote. Ya sabes, ese control remoto con pantalla del que os dejo el vídeo completo por aquí arriba, por cierto. Y la Ace Pro ya es compatible con el nuevo y con el viejo mando, aunque será cuestión de tiempo que saquen una actualización. En resumen, ambas cámaras son muy buenas, muy top. Muy similares en muchos de los apartados, pero yo voy a ser subjetivo aquí y os voy a dar mi opinión personal. La mayor versatilidad, ese palo selfie que desaparece, el potente vídeo 8K 360 grados, en serio, tenéis que verlo y hacer vuestras pruebas, los modos de captura creativos, así como poder reencuadrar la imagen a mi gusto, pese a que lleve más trabajo y ocupe muchos los vídeos, hacen que la X4 sea mi ganadora en cuanto a utilidad y practicidad. Me permite grabar en muy buena calidad sin tener que estar pendiente de dónde foco, lo cual para mí es clave. Y ahora con más calidad encima. Más detalle en la imagen en la Ace Pro, un cuerpo más compacto y ligero, pero tienes que anclarla y desanclarla continuamente para crear esa variedad en los planos. Y si quieres más información, te voy a dejar la review completa de la X4 por aquí y próximamente la guía y trucos de esta cámara. Dime tus dudas en los comentarios y nos vemos.